¿Cómo están, gente? Bienvenidos al video de hoy. Quiero hablarte un poco sobre un tema muy bueno y muy importante que muchas veces en el pasado me lo dijeron, pero que nunca apliqué, sino que empecé a aplicar desde hace un año para acá prácticamente. Quiero hablarte un poco, pero antes que todo, en resumidas cuentas, te voy a dar un poco mi presentación. Mi nombre es Andrés, tengo 23 años, vengo de Maracaibo, Venezuela, pasé por una enfermedad, pasé por muchas dificultades en mi vida. Gracias a Dios, pues pude salir adelante, gracias a mi familia y gracias a la bendición de Dios. Tuve 2 años separado de mi mujer. Estoy aquí, me encuentro en Davie, Florida, Estados Unidos. Afortunadamente vengo a compartirte mi experiencia de lo importante que tiene que ser para ti entender que tus acciones tienen que hablar más que tu palabra. Muchas veces nosotros somos personas, y yo me incluyo en esa etapa, somos personas que sencillamente hablan mucho y poco hacen. Yo era una persona que hablaba mucho y poco hacía. Hacía poco porque sencillamente me sentía seguro cada vez que hablaba de una manera inoportuna. Hay muchas personas afuera o alrededor del mundo que sencillamente hablan mucho y poco hacen. Cuando tú eres una persona que habla mucho y poco hace, sencillamente ya se demuestra el tipo de persona que tú eres. Ya mucho me deja ver qué tipo de persona tú eres cuando tú dices que vas a hacer algo y no lo cumples. Dices que vas a actuar de una manera y no lo haces. Dices que vas a reaccionar de una manera y no lo haces. ¿Por qué es tan importante hablar sobre esto? Es importante hablar de esto porque muchas personas piensan que al hablar las cosas van a pasar por arte de magia, pero es todo lo contrario. Realmente las cosas empiezan a pasar cuando tú mismo te haces responsable de que las cosas pasen en tu vida. Yo empecé a entender que si yo no hacía que las cosas pasaran en mi vida, las cosas no iban a pasar en mi vida. Iba a dejar mi vida al azar. Realmente tú no le puedes dejar a Dios todo, o sea, Dios tiene el control absoluto de todo, pero tú tienes que ir a crear tus oportunidades, no buscar las oportunidades. Ese tipo de personas me molesta cuando escucho a las personas que dicen es que no me siento bien, es que realmente me siento mal porque no me salieron las cosas de una manera. Bueno, lo importante es que lógicamente estás aprendiendo, tienes que agarrar un estado mental de agradecimiento de que si las cosas no están como tú quieres es porque sencillamente no has puesto el suficiente trabajo y sacrificio. No te has dado el tiempo y la determinación de únicamente hacer lo que tienes que hacer. Únicamente poner todo tu foco y tu atención en lo que tú quieres y no en lo que no quieres. Yo sencillamente, en muchas etapas de mi vida, yo ponía toda mi atención y mi energía en lo que no quería. Atraía muchísimo más de eso. Empecé a entender en mi vida que cuando más me alejaba de personas que hablaban mucho y poco hacían, empecé a darme cuenta de la realidad del caso. Y es que la realidad del caso es que a ti nadie te va a hacer absolutamente nada. Nadie a ti te va a ayudar a progresar en la vida. Tú mismo tienes que poner las acciones, las palabras y los pensamientos hacia donde a ti te gustaría ir. Es increíble saber esto porque me hubiera gustado mucho en esa etapa en donde yo hablaba mucho y poco hacía encontrarme un video como este. De que sencillamente tú te tienes que ser absolutamente responsable de todo lo que pasa en tu vida. De no molestarte, de entenderte que como actúas vas a traer en tu vida, de entender de que nunca puedes subestimar a nadie ni a nadie, de entender que realmente tú eres el único responsable de estar en la situación que está actualmente, tú eres el único responsable de no avanzar, de no moverte. El cuerpo, la mente no se puede quedar quieta. Cuando tu mente está quieta, empiezas a sobrepensar, te empiezas a sentir mal, porque sientes que te hace falta algo. Cuando empiezas a sentir que te hace falta algo, estás siendo malagradecido con Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente te vas a dejar sobrellevar por lo que no tienes y no te das cuenta de lo que ya tienes. Pones tu energía y tu enfoque en lo que no tienes y empiezas a ser una persona grosera, malagradecida, porque sencillamente quieres muchísimas cosas y no las tienes. Y lógicamente lo haces desde un estado mental de escasez, de temor y de angustia y de miedo. Por eso es muy, muy importante que entiendas que cuando vayas a hablar, antes de hablar acciones, que tus acciones hablen más que tu palabra. Por eso es que yo sencillamente, cuando empecé a invertir en mí, cuando sencillamente empecé a actuar por mis acciones y no por mis palabras. Porque sencillamente ya veía muchísimas veces donde las personas hablaban mucho y poco hacían. Me daba cuenta que las personas se rayaban, yo no me quería rayar, quería ser una persona que estuviera creando reputación día tras día, que fuera una persona que sencillamente pusiera la acción por encima de las palabras, que eso iba a hablar muchísimo más el tipo de persona que tú eres cuando tus acciones van por encima de tus palabras. Una persona que acciona y se queda callada y sabe lo que tiene que hacer y lo hace y gana reputación, es una persona que se gana automáticamente el respeto de alrededor, porque sencillamente te empieza a generar incomodidad cuando ves una persona que actúa de una manera segura. Te empieza a generar ese sentido de querer acercarte a esa persona cuando ves que la persona tiene una buena actitud y es una persona que está enfocada y sabe lo que quiere para su vida. Empiezas a ver que cuando tus acciones hablan más que tus palabras, te empiezas a apartar de las personas que no actúan, sino que hablan. Tú automáticamente te empiezas a apartar de todo aquel tipo de personas que piensen diferente a ti, porque únicamente tú te tienes que acercar a personas que son accionadores y no personas que son palabras de puras palabrerías y puras palabras.
Por eso de que yo me empecé a quedar solo y empecé a escuchar a mi mentor Mario López, él fue el que me enseñó únicamente a que mis acciones tienen que hablar más que mis palabras. Tus acciones tienen que hablar muchísimo más que tus palabras. Si tú ves que en tu alrededor las personas les gusta hablar mucho y hacen poco, te tienes que apartar de ahí, porque te vas a terminar volviendo una más de ese tipo de personas. Una persona que sencillamente habla mucho y poco hace. Por eso es muy importante que si dices que vas a hacer algo, lo haces. Que si dices que te va a comportar de tal manera, te comportas de tal manera. Que si dices lo haces, lo haces. No hay ni un mañana, no hay ni un pasado mañana, es hoy. Es hoy. Empecé a entender que cuando tú eres una persona que más acciona, más acciona, más acciona, más acciona, vas creando esa autoconfianza en ti mismo. Cuando vas creando esa autoconfianza en ti mismo, cada vez te vas sintiendo mejor, vas actuando de una mejor manera. Por eso es importante que te sientas bien contigo mismo. Por eso es importante que tus acciones te ayuden, porque cuando tú accionas de manera imperfecta, indefinidamente como lo hagas, creas esa autoconfianza, ese dominio propio, ese amor propio, ese respeto propio. Eso es lo que te va a ayudar a ti a que ganes amor y más respeto sobre ti mismo. Y eso, como consecuencia, lo vas a transmitir a tu mundo exterior. Las personas de tu alrededor te van a percibir de una manera, porque se dan cuenta que tú no eres una persona promedio. En esta vida nosotros no vinimos a ser promedio. En esta vida nosotros vinimos a ser personas grandes en la vida. Lo que pasa es que estamos en un sistema inculcado donde te formatean de una manera, en donde piensas que ir a un empleo, en donde piensas que comprar una casa, en donde piensas que endeudarte es la mejor manera de vivir, cuando es todo lo contrario. Esta realidad se me fue descubierta hace un año atrás y empecé a darme cuenta de la importancia de únicamente avanzar en tu vida hacia lo que quieres y no hacia lo que no quieres. Entender que tú no viniste acá a este mundo a compadecerte de nadie, a estar en una situación en la cual sientes que todo es culpa del sistema. Cuando realmente te haces responsable de ti, empiezas a entender que tus acciones tienen que hablar muchísimo más que tus palabras. Tus acciones te van a ayudar a recorrer el camino. Tus palabras no te van a ayudar a recorrer el camino. La gente piensa que las palabras son las que les ayudan a correr el camino que tienen que recorrer, pero es todo lo contrario. Una persona que no acciona no va a poder llegar al destino. Una persona que puro palabrea se queda sin el camino. ¿Por qué? Porque sencillamente las palabras se las come el viento. Las acciones quedan, tanto conscientemente como conscientemente. Por eso es súper importante y vital la importancia de que sencillamente no te dejes llevar de absolutamente nadie, de que no te dejes llevar de una persona que no está en una posición en la que no te gustaría estar, que únicamente te enfoques en las acciones necesarias que te van a inculcar a llevarte a donde a ti te gusta estar. De entender que van a pasar momentos donde tienes que, obviamente, ser lo que tienes que hacer, así no te gusta, si no tengas motivación o si no tengas motivación. Lo que le gana una persona a la otra es la constancia, el amor propio y el respeto. Eso era lo que quería hablar un poco el día de hoy. Lo mucho que tienes que ganar conciencia de entender que las acciones van por encima que tus palabras. Gracias. Te voy a dejar mi Instagram abajo, Andrés Eduardo R, donde te comparto más que todo mis aprendizajes, mis reflexiones, mi manera de ver la vida, mis anécdotas y cómo yo suelo vivir mi día a día. Gracias.